Libertad e igualdad son contradictorios. Es una tensión constante. Total. Cuanto más libertad, menos igualdad. Total. Porque los seres humanos vamos a ser distintos. Total. Uno va a ser productivo, el otro no. Uno va a ser inteligente, el otro no. Uno le va a gustar la poesía, el otro le va a gustar cultivar la tierra. Sí. Las consecuencias son inevitables de desigualdad. Bienvenidos a Junta. En este primer episodio de Larga Vista vamos a recibir al expresidente, 2 veces expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, con quien vamos a hablar sobre la democracia, sus riesgos, sus acechanzas, sus debilidades y sus fortalezas. Conversar sin apuro, conversar escuchando, conversar tratando de dejar en el otro alguna idea. Y comenzamos esta temporada con el doctor Julio María Sanguinetti, a quien le agradecemos que nos haya visitado, que nos esté visitando. Encantado. Ya a esta altura son años de vernos, ¿no? La cantidad de veces que nos hemos entrevistado. Bueno, desde la 30 años son. Estaba sacando la cuenta. 30 años. 30 años. 30 años. 30 años. Son, no es poco. Lo conocí a usted cuando usted tenía mi edad hoy. ¿Qué le parece? Está bien, está bárbaro. Bueno, y yo ahora acabo de publicar un libro que se titula 90 años. Ya pasamos los 90 años. Son 90 años de vida y en el caso 90 años de memoria también, porque es un libro de memorias con mucho gráfico, con muchas fotografías alusivas a esos años de vida. Bueno, este podcast va a tener 4 capítulos. El doctor Sanguinetti, 2 veces presidente de la República, fue protagonista de episodios muy importantes en el siglo pasado y en este. Va a tener 4 capítulos. En este primer capítulo vamos a hablar de la democracia, sus fortalezas, sus debilidades, sus acechanzas. Doctor, los partidos políticos en Uruguay es un país de centro. Todos compiten por el centro. Uno mira los programas de gobierno y todos buscan el centro. Los programas de gobierno cada vez se parecen más. Hasta que llega el momento de gobernar y la oposición se despega y empieza a ser oposición. A veces más radical, otras veces menos. Y a mí me parece que eso genera un doble efecto. Por un lado, la gente dice, los partidos cada vez se parecen más, pero luego cuando gobiernan, no eran lo que parecían. ¿Este doble efecto no provoca un descreimiento de la democracia y a la vez un debilitamiento de la identidad de los partidos? Hay un proceso natural de aproximación a eso que llamamos, más que el centro, la centralidad. Es decir, un vasto espacio en el cual conviven sensibilidades de origen distinto. El proceso, el devenir de la sociedad desde la construcción inicial de la democracia. La primera democracia moderna es la norteamericana. Estamos hablando de 1776, anterior a la Revolución Francesa, que recién es de 1789. Pero como la Revolución Francesa tiene más glamour, se recuerda mucho más la Revolución Francesa y nos olvidamos que los miembros de la Asamblea iban a la embajada americana desesperados a preguntarle a Benjamin Franklin cómo era que se organizaba eso que se llamaba república. Entonces, con esto estoy diciendo que la construcción de la democracia, del fenómeno democracia, en su versión moderna, tenemos la democracia directa ateniense, tenemos la república romana, tenemos las pequeñas repúblicas italianas del Renacimiento, son concepciones distintas. Lo que estamos hablando es de una democracia basada en los derechos del ciudadano, que es el gran protagonista de esas revoluciones de fines del siglo XVIII. El gran protagonista es el ciudadano. Los derechos del hombre y del ciudadano, dice la Revolución Francesa. Y toda la construcción
de la primera democracia está basada en eso. No había partidos. Ni Madison ni Jefferson hablan de partidos. Está el Estado y el ciudadano. El devenir de la historia, sin embargo, generó los partidos. ¿Y qué eran los partidos? Bueno, los que se iban agrupando en torno primero a figuras que a su vez representaban sensibilidades o proyectos distintos. Por ejemplo, hubo momentos en que el tema que dividía era la esclavitud. Por ejemplo, debate fantástico, sustantivo, que llega a la guerra a Estados Unidos, nada menos. Entonces, con eso estamos hablando de que es una larga construcción que va modificándose progresivamente, que a su vez tiene los golpes de las grandes guerras, cuando entramos ya en el siglo XX. En el siglo XIX, todas las democracias son muy elitistas, muy elitistas. Y la gran batalla del fin del siglo XIX, el primer tercio o la primera mitad del siglo XX, son lo que se empezó a llamar los derechos sociales. Ya no estábamos hablando de los derechos individuales. Que, como dice Bobbio, los derechos individuales son gratuitos. Los derechos sociales son onerosos. La libertad de prensa es gratuita, o más o menos gratuita. Los derechos sociales son onerosos. O sea, la legislación del trabajo, la limitación de la jornada, los seguros de accidente de trabajo obligatorios, todo ese proceso que el Uruguay vivió en el primer tercio del siglo en los gobiernos de Valle Ordóñez. Es decir, ahí la democracia adquirió una dimensión social. No era simplemente el ciudadano con su libertad, y el Estado allá él, y la propiedad individual allá ella. No, el Estado sintió la necesidad de asegurarle a los ciudadanos determinadas condiciones de vida que hacían que el principio de igualdad no fuera absolutamente ilusorio. Porque de lo contrario, hablar de libertad y de igualdad, cuando las desigualdades eran tan profundas, resultaba prácticamente un sarcasmo. Y eso llevó, en algunos lugares, a revoluciones, en otros lados a revoluciones que fueron modificando la democracia, y así se fue llegando lentamente a una suerte de consenso democrático. Salteándonos etapas, uno piensa lo que fue después de la Primera Guerra Mundial, que hay una gran recomposición del mundo, porque caen los imperios, ¿no? Es un fenómeno extraordinario, ¿no? Cae el Imperio de los Aires y aparece una república socialista. Y se instala un modelo corporativo que la clase social es la base del poder, y no más el ciudadano. Ahí tenemos el primer gran desafío, ¿no? Desde 1917. Y ese desafío ha durado hasta hoy. Está derrotado, se ha demostrado equivocado, porque se experimentó en Rusia. Pero sigue coleteando. Y finalmente se cayó. Se cayó. Y se probó en Hungría, y se cayó, y se probó en Polonia y fracasó. Y se probó en América Latina, y se probó en Cuba desde 1959 en adelante. Y hoy la pobre Cuba es un esperpento de miseria y de pobreza y de falta de libertades. O sea, ya no hay ninguna duda de que la concepción marxista era un error. Para algunos. Para algunos todavía hay duda. No. Para los hechos. Una cosa son las realidades, otra los sueños. Algo que se experimenta desde 1917 hasta ahora, hasta el 2020. Ya vamos a hablar de eso. Y da el mismo resultado siempre. Ya vamos a hablar de eso. Quiere decir que ya la prueba de la realidad es absolutamente incontestable. Ya vamos a hablar de eso. Es como hablar hoy del absolutismo monárquico, ¿no? El absolutismo monárquico, sí, los reyes hereditarios con poder absoluto, eso se murió, es anacrónico. Ahora, el marxismo
todavía ha quedado como un sueño, como una aspiración de una verdadera igualdad que nunca se logró conseguir por ese camino. Sin embargo, la democracia llamada liberal, porque luego, como consecuencia de esos desafíos, la democracia tiene un valor mágico. Entonces, se le ponían segundos apellidos. Por eso los sistemas comunistas eran adjetivos. Democracias populares. Y entonces las otras pasaron a ser democracias liberales, ¿no? Las que en realidad estaban basadas en la libertad del individuo. Estas, a su vez, fueron saliendo de su concepción clásica, por el avance, como decíamos, de los derechos sociales, que fueron llevando a ese gran espacio de centralidad del que hablamos. Entonces, si uno hoy mira el mundo, ¿no? Si uno hoy mira de Japón hasta Canadá, y si mira toda Europa, mira toda América Latina, el sistema es una democracia liberal con sentido de responsabilidad social. Mejor organizada, peor organizada, pero todas asumiendo ya que el Estado no es solo el Estado juez y gendarme que mira cómo se desarrolla la sociedad de un modo libre y espontáneo. Usted dice que la natural evolución de la democracia lleva a esa centralidad. Ha llevado a esa centralidad. ¿Por qué? Porque, entendamos, no. Libertad e igualdad son contradictorios. Es una tensión constante. Total. Cuanto más libertad, menos igualdad. Total. Porque los seres humanos vamos a ser distintos. Total. Uno va a ser productivo, el otro no. Uno va a ser inteligente, el otro no. Sin Uno duda. le va a gustar la poesía, el otro le va a gustar cultivar la tierra. Sí. Las consecuencias son inevitables desigualdades. Es decir, que esta es una tensión constante. Por eso es que estaba el principio de fraternidad de la Revolución Francesa, que en versiones modernas se llama solidaridad, digamos así. O sea, el Estado liberal pasa a tener también un fuerte ingrediente solidario. Y todo el mundo se acumula alrededor con variantes de ese sistema. Unos más, otros menos. El Estado creció más en Europa, menos en Estados Unidos. Doctor, ¿y qué es lo que provoca? Hoy cuando uno intenta discutir o preguntar en clave de izquierda o derecha, suele obtener la respuesta de no. Esos rótulos ya no funcionan. Ya no funcionan para explicar la realidad. La izquierda y la derecha ya no funcionan para explicar la realidad. No hablemos en esos términos. Sin embargo, cuando aparece un populista se lo rotula de populista. Cuando aparece un ultraderechista se lo rotula de ultraderechista. Con lo cual, esa pérdida de identidad que alguna gente le ve a los partidos políticos se ve contrastada con una fuerte identidad de aquel que se dice de ultraderecha, de aquel que se siente populista. ¿Qué es lo que ha llevado a ese retraimiento de esa centralidad en beneficio de los populismos en América Latina y de la ultraderecha en Europa? Bueno, yo diría que lo de ultra me tiene un poco aburrido, ¿no? Porque los de ultra solo hay de derecha. Ultra de izquierda no hay. En la jerga periodística no existe la ultraizquierda. Bueno, ese era otro tema que íbamos... ¿Un comunista qué es? Bueno, un comunista no es un ultraizquierdista. Era un tema no que es un ultraizquierdista. lo teníamos previsto para hablar de... que son todas... No, pero yo lo que digo es, la democracia ha ido en general a un término de centralidad, con variantes diversas. Europa es la que ha avanzado más en lo que se ha llamado sociedad de bienestar. Es decir, la que a la democracia liberal, aquella que hace elecciones regulares y sustituye un gobierno. Y como decía Popper, la esencia de la democracia es tener un método pacífico para sacudirse un gobierno que no nos gusta. Bueno, básicamente eso es una democracia, digamos. Se ha desarrollado mucho más desde el punto de vista del estado de bienestar en Europa que en los Estados Unidos, donde es un estado más liberal, menos interventor. O sea, menos responsable de todos los riesgos sociales que en cambio Europa ha logrado cubrir y alcanzar, yo diría, el estado de bienestar máximo de una sociedad en la historia de la humanidad. Sí.
Nunca nadie, ninguna sociedad vivió colectivamente como la Alemania, la Francia o la Italia de hoy. Aunque hoy los países nórdicos. ese equilibrio empieza a desarreglarse por la vía de la inmigración. Pero eso nos lleva lejos, lleva a otro tema. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que aparecen esas insatisfacciones tan grandes que generan estos fenómenos populistas? Bueno, lo que pasa es que nos encontramos con un cambio de civilización. Entonces hemos pasado de la sociedad industrial a la sociedad digital. Primera consecuencia, cambió la riqueza. Antes los ricos eran los dueños de las empresas siderúrgicas, ¿no? Los Krupp o de las automovilísticas, Ford. Hoy sabemos que son desde Bill Gates para acá los de las empresas digitales. Cambió la riqueza. Como consecuencia, la aspiración de riqueza. Y como consecuencia, y vamos al segundo tema, el empleo. Sí. Cambió la naturaleza del empleo y cambió la estabilidad en el empleo. Sí. Ese es un factor de inseguridad incuestionable. Incuestionable. Cuando yo era muchacho, íbamos a la facultad, al liceo, alguien entraba al banco comercial o a la empresa Sodantex, que era una empresa textil, y uno decía, oh, entró a un banco, qué fantástico, empleo para toda la vida, seguro social para toda la vida, crédito para la vivienda, crédito para la segunda vivienda, era el gran privilegio. Todo eso se terminó. En consecuencia, hoy un bancario es un empleado de comercio más, igual al de una tienda, no mucho más. Entonces, ¿qué problema, no? Tercer tema. El ciudadano empieza a comunicarse de otro modo, entre sí y ante la sociedad. Empezó con un Facebook con el cual apostrofaba al gobierno y creía que el gobierno se sacudía y Facebook no se sabe dónde. Después vinieron sucesivamente todos los otros médicos de comunicación, los directos y los indirectos, y hoy hemos llegado a la patología de eso. Los gobernantes que a fuerza de Twitter gobiernan, reaccionan, porque todos esos mecanismos, además de todo, generan inmediatismo. Suponíamos que nos iba a ser más democráticos, ¿no? Sí, y de algún modo es más democrático en el sentido de más anárquico. Es decir, es más disperso. Sí. Como consecuencia, se han debilitado las instituciones que agrupaban. Sin duda. Entonces, ¿para qué viene un partido político aquí? Ir a un club político que hablar. ¿Para qué? Nada. Meto un Facebook acá, le mando, tengo un grupo de WhatsApp al cual le comunico lo mismo. Y socavan, un Twitter. Y socavan todos los principios. Entonces, que son la base de la democracia. Socavan el diálogo, socavan el parar, socavan el diálogo. O sea, entonces, la consecuencia de todo eso transcurre además en otro gran cambio, la sociedad de consumo. Bueno. Es la sociedad que ha generado más bienestar en la historia. Sí. También es la que crea más necesidades. Sí. O sea, la constante evolución y búsqueda del consumo. Es decir, hoy aún el más pobre puede más o menos calentar su casa de un modo razonable, digamos, ¿no? Sí. Con muy poquito dinero. Es decir, el bienestar ha cambiado extraordinariamente. Pero siempre también se le pide más. Siempre te pide más. Pero usted siempre repite una frase que es: la gente le pide a la democracia cosas que no son propias de la democracia. Lógico. ¿No? Entonces, el capitalismo, sin quererlo, se convirtió en un enemigo de la democracia. La palabra capitalismo se carga de una connotación peyorativa. No le demos ninguna connotación negativa. No. A la gente lo tiene. Lo tiene. Lo disfruta la gente. Como consecuencia de los 100 años de prédica socialista. No solo comunista, socialista. El capitalismo da la imagen de plata y voracidad. Ambición y lucro y más nada. Los socialistas hablan de capitalismo mal arriba de la tribuna y después abajo son los más capitalistas que todos. Bueno, pero ese es el absurdo o la hipocresía que ronda siempre la sociedad. Pero llamémosle sistema de mercado. La economía de mercado.
sistema de la economía de mercado. Se ha impuesto, porque no hay ninguna otra mejor para asignar recursos, ni ha habido otra mejor para generar más bienes y más producción y más todo. Pero vuelvo a decir, también esa sociedad de consumo satisface y a la vez insatisface. Le vuelvo a preguntar, ¿la economía de mercado terminó minando las bases de la democracia? No exclusivamente, pero sí generando uno de los tantos factores Uno de los tantos factores. de desasosiego, que son los que generan los fenómenos populistas. Los fenómenos populistas, a su vez, se instalan con soluciones mágicas cuando hay, a su vez, procesos disruptivos adentro de la democracia. Porque entendámonos, lo que hoy llamamos populismo, ¿qué es? ¿Un sistema de sociedad? No. Es una metodología para la conquista del poder. Sí. Es decir, el populismo es un fenómeno que dentro de la democracia, de las estructuras legales de la democracia, genera un líder mesiánico que normalmente desde una legitimidad de origen actúa luego abusando de los poderes constituidos para sus designios políticos y explotando más que los mecanismos de razonamiento, de persuasión o de información propio de la democracia, la explotación de los resentimientos, la explotación de las necesidades insatisfechas. Y eso aparece cuando en la aparente agua apacible de la democracia aparecen fenómenos que la alteran. Un fenómeno claro ha sido en Europa las migraciones. La avalancha de las migraciones puso en conflicto esa sociedad, ¿no? Pues venía una avalancha del Magreb, una avalancha de Europa del Este a la caída del comunismo, a Francia e Italia, y ponía en tensión todos los sistemas sociales. Entonces la gente te dice, pero ¿cómo es esto? Yo pago unos impuestos brutales, 40%, para que estos vengan acá. Entonces ahí se instala el fenómeno populista sobre la base de un factor de resentimiento. Entonces, ¿qué es el resentimiento? Bueno, el resentimiento es un sentimiento de hostilidad envidiosa, así lo define Nietzsche, es un sentimiento de hostilidad envidiosa que atribuye a otros o al éxito de otros sus propios fracasos o limitaciones. Y ahí entonces empieza eso. En América Latina, la inseguridad. La inseguridad. Consecuencia de un fenómeno que se ha hecho universal también en los últimos años. Y aparecen los buqueles. Que todo es la consecuencia, a su vez, de las drogas. Todo también es consecuencia de las drogas. Ya hablaremos de las drogas, pero doctor, ¿cuáles son los mecanismos que tiene la democracia para curarse en salud y para evitar los males como el populismo? Bueno, no, impedirlo no puede, porque impedirlo no, pero tiene... Por ejemplo, las inmigraciones, no la puede impedir. Pero no tenemos un gran problema de inmigración en América Latina. Acá no, en otros lugares sí. En Colombia, de pronto, en Ecuador, ahí hay. Sí, pero acá no. Pero acá, ¿qué tenemos que hacer? Los fenómenos son los de inseguridad, fundamental. El tema de la inseguridad usted lo ve en el horizonte de Uruguay, lo ve como el problema, digamos. Es el fenómeno más complejo que tenemos adelante, porque la gente reclama eso. No hace mucho, un presidente como Orsi, que se supone de izquierda, mencionó la palabra Bukele y generó una especie de tormenta, y lo planteó bien. Yo estaba adelante. Sí, él no quiso decir que íbamos a ir No, yo estaba adelante cuando él lo dijo. Sí, pero usted va a lo que generó. Porque él dijo, la izquierda tiene un problema con la seguridad. Y en Europa les ha costado mucho el fenómeno de seguridad porque se sienten fascistas, se sienten que están renegando a su origen, cuando uno ve fenómenos que no puede dejar de mirar. Aparece un señor Bukele y tiene el 80% de aprobación de la sociedad. Entonces, eso es
un desafío fuerte para la democracia, sin ninguna duda. La democracia no tiene que demostrar debilidad, tiene que demostrar eficacia frente a este fenómeno, que no es sencillo, Y la gente ahí, aún el liberal, de algún modo se transforma en iliberal, Sí, sí. porque reclama las medidas más drásticas. En el liberal. Pero Sí. ¿a usted no le parece que nos hemos ido equivocando con el tiempo en alejarnos del liberalismo, siendo cada vez hacia medidas más autoritarias, buscando una solución que no encontramos? Y no hemos tenido la humildad de reconocer nuestro fracaso colectivo como sociedad. El fenómeno de la inseguridad. Seguro. Yo creo que la sociedad, además, vamos a ubicarnos, ¿no? Yo creo que en la universidad la democracia no ha sido un fracaso, ni ha sido un fracaso en un país como el nuestro. No, Al revés. no. Creo que es un El éxito. fracaso respecto Pero de la tenemos- seguridad. Pero tenemos ahí una amenaza. No digo porque a veces nos ensarzamos tanto en lo negativo que perdemos el panorama. No, estoy hablando de la seguridad específicamente. Específicamente. Yo diría que nadie ha tenido la La varita mágica. varita mágica, ni nadie vivió el problema como era. El problema fue cambiando, Fue empeorando. empeorando, pero y mucho. Y sí. Cuando yo llegué a la presidencia, yo no quiero mentir, pero yo creo que había 2.500 presos. 2.500 presos. Una había. cosa así. 2.500 presos había. Una cosa así. Y se decía, yo recuerdo que lo que me informaban a mí, los servicios policiales era, no, con 4.000 presos no hay más ladrones en la calle. ¿No? Sin embargo, hubo 4.000 presos y siguieron los ladrones. Y así progresivamente, y hoy estamos en 16.000. 16.000 presos. Y seguimos también con el delito en la calle. Bueno, es evidente que nadie tiene la próxima milagrosa. Es evidente que no hemos logrado hacerlo, y yo diría que hay una sumatoria de dobles factores. Por un lado, son los fenómenos de desintegración social, porque en la base de ese delito hay muchos ingredientes. Sin ¿No? duda. Muchos ingredientes. Usted se ha dedicado al tema, más que yo, si se quiere, en investigar un poco más las causas. Pero uno mira el fenómeno y ve varios factores. Por un lado, uno ve una desintegración familiar y social muy fuerte, que naturalmente genera esa desestructuración del muchacho suelto que termina agarrando para cualquier lado. Luego el impacto incuestionable de la droga. No, para mí eso es fundamental. Ya hablaremos más adelante de la Sí, droga. bueno, a otra gente no le da tanta importancia. Para mí es fundamental. Sí. Yo miro de noches, he salido de noche a mirar un poco para entender, y lo que veo, el 80% de la gente anda tirada en la calle, gente que uno la ve que está drogada, digamos. ¿No? ¿Causa, consecuencia? No lo sé, pero el fenómeno de droga está allí. Y como consecuencia el fenómeno del narco también. Luego tenemos, evidentemente, esa es la parte social del tema. Entonces está como se enfoca. Basta con medidas sociales. Bueno, se han tomado muchas, pero han resultado insuficientes. También es claro que si no hay represión, no hay modo de impedirlo. La gente normalmente pide más represión. La represión no ha sido milagrosa. Hoy, peligrosamente, a todos nos debiera preocupar, vemos que Bukele, según las encuestas por lo que valgan, muestran que es el presidente más prestigioso o más popular en la mayoría de nuestros países, incluso el Uruguay, el liberal Uruguay, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, eso nos está preocupando. Es decir, le están reclamando a la democracia más autoridad para impedir esos fenómenos. Y si lo ignoramos, bueno, corremos el riesgo de esos fenómenos populistas que ponen la democracia en tensión. Doctor, le agradezco y lo invito para el segundo capítulo de esta charla. Ya seguimos.